Me llamo Leonor Guzmán. Tengo 67 años. Esa tarde el aire sobre el lago de Chapala brillaba con el calor del final del verano. Estaba sentada en el porche de la casa, donde he vivido casi 40 años, la misma que mi esposo construyó con sus manos antes de que su corazón se rindiera, la misma donde creció mi hijo. El aire olía a pino y a agua añeja. Acababa de servirme una taza de té cuando escuché el rugido lejano de un motor. Un sedán azul bajó por el camino de terracería a toda velocidad, levantando polvo como si fuera humo. Mi mano se quedó inmóvil en el aire, la taza temblando. El coche me era familiar, era el de mi hija, aunque no había venido en meses. Adriana, 36 años, mi única hija viva. Frenó de golpe al borde del lago, las llantas chirriaron contra las piedras. Por un momento no se movió. Luego, salió cerrando la puerta con un portazo. Su cabello estaba desarreglado, su vestido gris, pegado al cuerpo húmedo por el sudor. Fue a la cajuela y sacó con esfuerzo una maleta grande de cuero café, la que le regalé hace años para su boda. Grité su nombre, pero no volteó. Sus movimientos eran frenéticos, casi violentos, como si la maleta pesara más de lo que debería. La arrastró hasta la orilla, la balanceó una vez, dos, y al tercer intento la lanzó al lago. El chapuzón rompió el silencio. El agua salpicó en un arco alto y cayó en ondas que se extendieron hacia los carrizos. Me quedé paralizada. La maleta flotó unos segundos pesada, bamboleándose en la luz. Luego empezó a hundirse. Y entonces lo escuché. Un sonido débil, apagado, irregular, que venía de dentro de la maleta. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera pensar. La taza se me cayó de las manos y se hizo añicos en las tablas del porche. Corrí por los escalones cruzando el césped, con el corazón golpeándome en la garganta. El lago brillaba al frente cegador bajo el sol. Por favor, susurré mientras me quitaba los zapatos y entraba al agua fría. Por favor, no. El agua del lago estaba más fría de lo que recordaba. Subió por mis rodillas, atrapándome las piernas con lodo y hierbas que se aferraban como manos desesperadas. La corriente era suave, pero el peso de la maleta hacía que pareciera que arrastraba un cuerpo. Mis dedos resbalaban sobre el cuero mojado, mientras luchaba por jalarla cada tirón más lento que el anterior. Cuando por fin llegó a la orilla, caí de rodillas en la arena húmeda. La maleta estaba empapada, su cremallera de latón oxidada, y a medio atascar. Clavé las uñas en el tirador y jalé con todas mis fuerzas. El metal gruñó y cedió con un rasgón. Lo que vi dentro me robó el aire de los pulmones. Un bebé, un recién nacido, envuelto en una sábana azul, delgada, pálido y flácido como cera de vela. Su pequeña boca estaba abierta, inmóvil. Por un momento el mundo se quedó en silencio, salvo por el goteo del agua de mis mangas. Entonces el instinto tomó el control, esa parte de mí, que alguna vez fue enfermera, la que aún sabía qué hacer, aunque el corazón se rompiera. Lo giré con cuidado, limpié su boca con mis dedos, pegué mi oído a su pecho. Nada. Froté mis palmas contra su esternón una y otra vez, susurrando palabras que ni yo misma escuchaba. Un sonido suave, casi imaginario, escapó de sus labios. Un respiro débil. Lo sentí contra mi mejilla, ligero, como el roce de una pluma. Eso es, murmuré. Quédate conmigo, pequeño. Me arranqué la chamarra y lo envolví con fuerza, apretándolo contra mi pecho, mientras tropezaba de regreso a la casa. Mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar. Emergencias, jadeé al teléfono. ¡Hay un bebé! Lo encontré en el lago. La voz de la operadora se desvaneció en mis oídos. Todo lo que podía escuchar era el débil aliento contra mi piel, mientras las sirenas comenzaban a sonar a lo lejos detrás de los árboles. La sala de urgencias del Hospital Civil de Guadalajara olía a antiséptico y metal. La luz brillante inundaba cada rincón, demasiado blanca, demasiado cortante. Las enfermeras pasaban corriendo, una llevaba el pequeño bulto que saqué del lago, gritando por el equipo neonatal. Alcancé a ver la manita del bebé antes de que las puertas se cerraran y lo ocultaran. Alguien me guió a una silla. Mi ropa goteaba mis dedos, estaban en carne viva por el frío. Una enfermera me puso una cobija sobre los hombros, pero apenas la sentí.
Pasaron minutos, tal vez horas, antes de que una mujer se acercara. No llevaba bata médica. Cabello corto, blazer oscuro, voz firme. Soy la detective Mónica Salazar, policía de Guadalajara. Habló con suavidad, como alguien acostumbrado a dar malas noticias. Necesitamos algunos detalles mientras los médicos trabajan. Le conté todo lo que pude: el coche, la maleta, el chapuzón. Mis palabras salieron cortadas, mecánicas, como cuando daba reportes en la clínica hace años. Cuando preguntó quién era la mujer, dudé solo una vez. Era mi hija, dije en voz baja. Adriana Guzmán. Su pluma se detuvo un segundo antes de que asintiera. Otro oficial llegó, tomó una muestra de ADN de mi mejilla. Procedimiento estándar, murmuró, esquivando mi mirada. Cuando se fueron, la sala quedó en silencio salvo por el ritmo constante del reloj en la pared. Miré mis manos aún temblando con líneas de sal seca, del agua del lago en mi piel. El rostro de Adriana pasó por mi mente, sus ojos la noche del funeral de Rafael, abiertos y rojos con un vaso de mezcal en la mano. Esa fue la última vez que la vi. Mi hijo muerto en un accidente automovilístico. Mi hija perdida en algún lugar al que no podía llegar. Ahora había un bebé luchando por respirar detrás de esas puertas, y mi corazón no sabía cuál verdad temer más. Me dejaron verlo al día siguiente. Tuve que lavarme las manos, ponerme una bata estéril y ajustar bien el cubrebocas. La unidad de cuidados intensivos neonatales estaba silenciosa, salvo por el zumbido suave de las máquinas y el pitido rítmico de los monitores. Filas de camitas alineaban la sala, cada una sosteniendo una vida suspendida entre mundos. Estaba en la segunda incubadora, junto a la ventana, una figura pequeña, envuelta en blanco, con un tubo delgado bajo la nariz. La enfermera a mi lado, una mujer tranquila llamada Teresa, ajustó el flujo de aire cálido y revisó los monitores. Está crítico, pero estable, dijo con suavidad. Seguimos el protocolo de hipotermia para proteger su cerebro. Está respondiendo. Me quedé ahí con las manos contra el vidrio, viendo su pecho subir y bajar en respiraciones cortas y tercas. Su piel tenía un leve tono azulado, pero sus deditos se movían de vez en cuando, como una promesa de que no se rendía. Teresa tocó mi brazo. ¿Quién es para usted? No supe cómo responder. Lo encontré, dije al fin. Eso es todo. Pero la verdad pesaba en mi pecho. Había visto esa curva de mandíbula antes, ese hoyuelo en la esquina de la boca. Mi mente viajó a Adriana, a los meses después de la muerte de Rafael, su silencio, las deudas que no explicaba cómo azotaba puertas por nada. Pensé que era duelo. Tal vez era algo más oscuro. Cuando Teresa se alejó, me quedé junto al vidrio y susurré una oración que no había dicho en décadas. Por favor, déjalo vivir. Sea lo que sea que lleve, no es su culpa. Antes de irme, la detective Salazar me encontró en el pasillo. Tendremos los resultados del ADN, pronto, dijo en voz baja. Llamaré en cuanto estén listos. Asentí, aunque mi estómago ya sabía lo que mi corazón temía admitir. 2 días después, la llamada llegó justo después del amanecer. La voz de la detective Salazar era firme pero pesada. Señora Guzmán, tenemos los resultados. Puede venir a la comisaría. El trayecto a Guadalajara se sintió eterno. El mundo afuera de la ventana se desdibujó en gris, el lago, el camino vacío, los árboles sin hojas doblándose con el viento. Cuando llegué, Salazar me recibió en su escritorio. Había papeles esparcidos frente a ella y un sobre sellado encima. Lo abrió sin decir nada. La prueba de ADN dio resultado, dijo. El bebé tiene un 25% de coincidencia con usted. Es su nieto. Las palabras no cayeron de inmediato. Flotaron entre nosotras como humo. Agarré el borde de la silla, sintiendo el metal frío bajo mis palmas. El hijo de mi hijo. El hijo de Rafael. Vivo porque miré por la ventana ese día. Salazar continuó su tono medido. Reabrimos el caso de su hijo. El reporte original decía falla mecánica. Nuestro equipo habló con el mecánico que revisó su coche. Admitió que le pagaron en efectivo 20,000 pesos para aflojar la línea de frenos. El pago se rastreó a la cuenta de Adriana. Por un momento la sala dio vueltas. No podía respirar. Mi cuerpo se enfrió como aquel día en el lago.
Lo mató, dije, escuchándome a mí misma. Las palabras sabían amargas, extrañas. Mató a su propio hermano. Los ojos de Salazar se suavizaron, pero no lo negó. Lo siento, señora Guzmán. Haremos todo lo posible por encontrarla. Me cubrí el rostro con las manos, temblando, las lágrimas calientes contra mi piel. ¿Dónde me equivoqué?, susurré. ¿Cómo cría una madre algo que ya no reconoce? Salazar no respondió. No había nada más que decir. A la mañana siguiente, una mujer de protección infantil llegó a mi casa. Se llamaba Verónica Méndez, rondaba los 40, traje impecable, ojos amables, pero distantes. Se presentó con la calma educada de quien ha dado malas noticias demasiadas veces. Entiendo que esto es abrumador, dijo poniendo su maletín en la mesa de centro. Pero antes de aprobar la custodia temporal hay procedimientos. La palabra procedimientos pesaba como una puerta cerrada. Deslizó un montón de formularios hacia mí, autorizaciones médicas, declaraciones financieras, evaluaciones psicológicas. Mis manos temblaban mientras firmaba página tras página, la pluma resbalando donde la tinta tocaba mi sudor. Verónica explicó los requisitos con tono mesurado: revisión de antecedentes, inspección del hogar, evaluación de salud mental. Dada su edad, añadió con suavidad también, necesitaremos un certificado médico que confirme su capacidad para cuidar a largo plazo. Edad. La forma en que lo dijo me hizo sentir más pequeña, más frágil, de lo que nunca me había sentido. Miré alrededor las fotos de Rafael, las colchas dobladas, el lago, más allá de la ventana, y me pregunté cómo estas paredes podían parecer de repente insuficientes. Aún así asentí. Haré lo que necesiten, dije. No tiene a nadie más. Verónica me miró con empatía. Es su familiar más cercano, señora Guzmán. Eso importa. Pero este proceso toma tiempo. Tiempo. Lo único que un recién nacido en la UCI no tenía. Después de que se fue, la casa se sintió demasiado silenciosa, el tic-tac del reloj demasiado fuerte. Organicé los papeles en una pila ordenada, como si el orden pudiera sustituir la paz. Arriba, encontré la vieja mecedora que usé cuando Rafael era bebé. La pintura estaba descascarada, el movimiento chirriaba, pero aún se mecía como un latido. Esa noche me senté en ella, hasta que salió la luna meciéndome lentamente en la penumbra. Mi voz era apenas un susurro. Conocerá la seguridad, dije. Aunque me muera intentándolo. Una semana después, la detective Salazar llamó de nuevo. Su tono era cuidadoso, casi vacilante. Encontramos algo que debería haber, dijo. En la comisaría me entregó una carpeta delgada, fotocopias de transferencias bancarias, declaraciones de testigos, una enmienda notariada al testamento de Rafael. El aire en la sala se sentía pesado. Salazar explicó que Rafael había cambiado su testamento 3 meses antes de su muerte, dejando todo no a su hermana sino a cualquier hijo futuro suyo. Ella debió enterarse, dijo Salazar en voz baja. Eso le dio un motivo. El mecánico que revisó el coche confesó esta mañana a Adriana le pagó 20,000 pesos en efectivo para aflojar la línea de frenos. Las palabras me golpearon como piedras. Mi garganta se cerró y por un momento no pude hablar. Vi el rostro de Rafael, su sonrisa, la forma en que se apoyó en la baranda del porche para despedirse esa última mañana, y me di cuenta de cuánto debió sospechar ya. Salazar deslizó un último objeto sobre la mesa. Un pequeño cuaderno de cuero, dañado por el agua en los bordes. Lo recuperamos de su departamento, dijo. Está fechado hasta la semana en que murió. Lo abrí con cuidado. La letra de Rafael, siempre pulcra, llenaba las páginas. Las últimas entradas eran cortas, casi apresuradas. Adriana ha estado haciendo preguntas sobre la póliza. Creo que sabe. Si me pasa algo, debo asegurarme de que el bebé esté a salvo. Ya no es la hermana que recuerdo. Las letras se desdibujaron cuando las lágrimas cayeron sobre el papel. Mis manos temblaban. Había pasado años diciéndome que Adriana solo estaba herida, que sanaría con el tiempo. Ignoré todas las señales porque quería creer que mi amor era suficiente para sostenerla. Ahora mi hijo estaba muerto. Mi hija era una fugitiva y un bebé inocente yacía en una cama de hospital cargando la sangre de ambos.
Cerré el cuaderno y lo apreté contra mi pecho sintiendo su peso como una confesión. Era casi medianoche cuando sonó el teléfono. El número era desconocido, una larga cadena de dígitos que no reconocí. Por un momento pensé que era otra trabajadora social o una enfermera del hospital. Contesté sin pensar. Al principio solo había estática. Luego una voz que no había oído en meses, delgada, cortante, temblorosa. Mamá. Mi aliento se detuvo. Adriana rió suavemente, un sonido frágil y equivocado. Has estado ocupada, dijo, jugando a la heroína. Las noticias dicen que el bebé sobrevivió. Mi bebé. Sus palabras se arrastraron por la línea. Agarré el brazo de la silla para que mis manos no temblaran. Está a salvo ahora, logré decir. A salvo, espetó. Es mío. Y también el dinero que Rafael escondió. ¿Crees que no sé lo del testamento? Su tono cambió más oscuro. Me lo darás a él y todo lo que me pertenece, o vendré por ello yo misma. Forcé mi voz a mantenerse firme. Adriana, necesitas ayuda. Por favor, déjame encontrarte. Podemos hablar. Una pausa. Luego un susurro bajo roto. Mañana en la noche. El almacén cerca del malecón de Chapala. ¿Sabes cuál? La línea se cortó. Por un largo momento me quedé congelada, el teléfono aún pegado a mi oído. Luego el instinto tomó el control. Reproduje la llamada, guardé la grabación y la envié a la detective Salazar con un mensaje corto. Me llamó. ¿Quiere una reunión? En minutos Salazar respondió. Prepararemos una operación controlada. No vayas sola. La casa quedó en silencio otra vez. Miré la foto de Adriana en la repisa, la chica risueña que solía ser, y sentí el dolor de algo rompiéndose dentro de mí. Mañana la enfrentaría. Mi hija. La extraña que aún amaba. El aire de la noche era frío, mordía a través de mi chamarra. El lago de Chapala brillaba más allá de los árboles, negro y silencioso. El viejo almacén estaba al borde de la orilla, tal como Adriana había dicho, sus puertas oxidadas entreabiertas, sus ventanas rotas como ojos ciegos. La voz de la detective Salazar crepitó suavemente en mi auricular. Estamos en posición. Recuerda, manténla hablando. Tomé una respiración y entré. El aire olía a aceite y podredumbre. Mis pasos resonaban débilmente en el piso de concreto. Adriana, mi voz, tembló a pesar de mí. Una figura se movió en las sombras. Entró a la tenue luz sudadera, con capucha, cabello corto teñido de rubio, su rostro más delgado, más viejo, los ojos hundidos por algo más cruel que el duelo. Sostenía una pistola. Viniste, dijo, sonriendo sin calor. Me pediste que lo hiciera, respondí. Dijiste que querías hablar. No quiero hablar, quiero lo que es mío. Su mano tembló ligeramente, pero su voz no. El seguro de vida de Rafael. El fideicomiso. El bebé. La palabra bebé rompió algo en mí. ¿Te refieres a tu hijo? Ella soltó una mueca. Fue un error. Rafael lo arruinó todo cambiando su testamento, amenazando con quitármelo. Así que lo arreglé. Pagué a alguien para asegurarme de que el coche no frenara esa noche. Y cuando nació el niño, hice lo que tenía que hacer. Mi estómago se revolvió. Diste a luz sola. En una cabaña rentada, dijo, sin testigos, sin registros. Pero tú tenías que estar mirando el lago ese día, ¿verdad? Di un paso lento hacia adelante, presionando mis dedos contra el pequeño transmisor bajo mi cuello. 3 toques. La señal de pánico. Adriana notó el movimiento. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué hiciste? El arma brilló. Un dolor como fuego atravesó mi hombro. Caí hacia atrás, mi respiración entrecortada. Suelta el arma. La voz de Salazar retumbó desde las paredes. Las puertas se abrieron de golpe. Reflectores, gritos, botas en el concreto. Adriana se quedó inmóvil, el arma aún levantada. Presioné una mano contra mi herida, la sangre tibia contra mi palma. Levanté la cabeza lo suficiente para encontrar sus ojos. Nunca lo volverás a tocar, susurré. La luz se filtraba por las persianas del hospital, suave y dorada, contra las paredes blancas y estériles. Mi hombro latía bajo el vendaje, pero el dolor se sentía lejano, apagado por el alivio. La detective Salazar estaba junto a la ventana con los brazos cruzados,
los ojos cansados pero amables. Confesó todo, dijo. El coche, el bebé, el intento contra su vida. No volverá a ver la libertad. Asentí lentamente. No había victorias en este tipo de justicia, solo el fin silencioso del miedo. Una semana después, regresé al juzgado. Verónica Méndez, de Protección Infantil, me recibió en la entrada con una sonrisa que no necesitaba palabras. Es oficial, dijo. Custodia permanente. Es suyo. Firmé los papeles con mi mano buena. Gabriel Rafael Guzmán. Mi nieto tenía un nombre. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron y el lago de Chapala se descongeló en un cristal otra vez. Regresé al mismo porche donde todo comenzó, con el bebé dormido contra mi pecho, su aliento tibio a través de la cobija. El agua estaba tranquila, ahora reflejando el cielo pálido de la primavera. Pasé un dedo por su mejilla y susurré: nunca conocerás la oscuridad que te creó, solo el amor que te salvó. El viento llevó las palabras a través del lago como una promesa.